Buenos días en esta mañana heladita y fría de sábado. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La palabra de Dios se le nombra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Maalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Maalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Maalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Maalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalalel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Esta es la lista de genealogía de Adán, de toda la familia, los descendientes de Adán. Y podemos ver cómo muchos se fueron multiplicando, ¿verdad? Pero me llama aquí la atención de Enoc. Enoc dice que él caminó con Dios, Enoc, y desapareció, porque dice después que Enoc 75 años engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Me llama la atención este personaje Enoc, porque caminó con Dios. Nosotros cuando caminamos con Dios, cuando Dios está de nuestro lado, podemos
sentir la presencia de Él, podemos ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y este personaje dice que no murió, eh, dice que fue llevado por Él, por Dios. Y si se fijan, todas las personas antes vivían muchos años, engendraban muchos hijos, hijas, se fructificaba la tierra y vivían muchos años, pero vamos a ver qué pasa para poderles explicar por qué vivían tantos años. Dice en el capítulo 6 la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, antes eran mucho tiempo, pero cuando el hombre se empezó a rebelar contra Dios, empezaron a salirse del pueblo de Israel. Lo ideal antes era que un israelita, un descendiente de Adán, en el caso de este, ¿no? De este tiempo, un descendiente de Adán se casara con algún familiar cercano, alguien del pueblo de Dios, y ellos no preferían escoger otros personajes, otras personas. Es así como a veces nosotros también, ¿verdad? Nosotros acostumbramos que un cristiano se case con un cristiano. ¿Por qué? Pues porque tienen la misma creencia religiosa. En el caso de católico, a veces también con católico, a veces un musulmán con un musulmán. Aquí en el caso de aquí de nuestra frontera son los pápagos. A ellos hasta dinero se le da a la etnia pápaga para que se casen pápago con pápago y se les checa la sangre. Entonces, para ver qué tan pura es. Pero en el caso aquí, pues dice que la maldad se empezó a corromper el ser humano. Y dice que le dijo el Señor: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, dice. También en el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron valientes de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Fíjese, a veces pensamos Dios es espíritu, ¿no? No tiene corazón. No, sí tiene su corazón. Dios tiene corazón, y dice que le dolió ver cómo el hombre pues iba de continuo a lo malo, a hacer lo malo. Por eso le recortó la edad, le recortó a 120 años. Mi papá era un hombre fuerte, algunos lo recuerdan, ¿verdad? Don Sebastián Arballo. Él duró casi 101 años y fuerte él. Yo le doy gracias a Dios por ello. Entonces, ya no hay personas que duren más de 120 años por causa de la maldad. Y luego dice en el 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, que pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, el último en la genealogía, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé construye un arca, si se acuerdan de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. O sea, iba a ser el arca con madera y le iba a untar esa brea para por dentro y por fuera para que no entrara el agua. Y de esa manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura, de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida y debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo de todo aliento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjese, Noé dice que caminaba con Dios. Noé era obediente, no era desobediente. Yo les comentaba la otra vez, les digo, ¿qué le cuesta a Dios, verdad? Tomar al hombre y tenerlo como un robot alabando a Dios, pero eso no quiere Dios. Él nos da la voluntad de nosotros decidir qué camino escoger. Dice la palabra que nos pone 2 caminos, el camino de la muerte, el camino de perdición y el camino de vida, pero escoge tú. O sea, nos da la libertad de escoger lo que nosotros querramos. En este caso, pues el hombre escogió la maldad, la violencia. Dice que en aquellos tiempos empezó a multiplicarse, y por esa razón dice que le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón haber creado, ¿verdad?, al hombre y que siguiera ese caminar. Y por esa razón escoge a Noé. Escoge, así como en la genealogía escogió a Enoc, que caminó con él, también escoge a Noé, pero a Noé lo pone un trabajo, ¿verdad? Un trabajo de arquitectura demasiado grande, un arca, que construya un arca, que la calafatee, que la adecue, que le ponga una ventana en la parte de arriba, que le construya su puerta, que le haga habitaciones, que sea de 3 pisos. Fíjese tantas instrucciones le dio el Señor a Noé. No tenían las herramientas tal vez que ahora tienen los carpinteros, pero él fue obediente y Dios le dio la sabiduría para hacerla, y Dios le dio todo lo que necesitaba para que la hiciera. Muchos podemos pensar que a lo mejor el arca de Noé es un mito, ¿verdad? Se hace muy difícil imaginarnos cómo Noé iba navegando con tantos animales, parejas de animales que estaban en el arca, de todos. Dice que de las aves, de las bestias, de reptil, de cada especie, dice que entraron en el arca. Todo lo que tenía vida, todo lo que era bueno, ¿verdad? Que tenía vida, entró, todos esos animales. Y en el capítulo que sigue del día de mañana vamos a ver lo que es el diluvio. Vamos a seguir con esta lectura. Me da gusto que sigas leyendo. Propósitos de año, ¿verdad? Seguir leyendo, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir buscando de Dios, vamos a seguir viendo qué Dios tiene para nosotros en cada palabra, en cada capítulo que Él nos habla, ¿verdad? Voy a hacer una oración por ti en esta mañana. Espero que sea de bendición esta lectura como lo está haciendo para mí, ¿verdad?
Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste leer tu palabra, Señor. Bendice a todo aquel que esté escuchando, Señor, a través de este video, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, Señor. Bendice, Señor, y ayúdanos a caminar contigo, Señor. A hallar gracia delante de ti, Señor, así como lo hizo Enoc, así como lo hizo Noé, Señor. Sabemos que cuando no sabemos hacer las cosas, cuando queremos trabajar para ti, no podemos, Señor. Tú eres el que nos da la gracia, tú eres el que nos ayuda, Señor. Así como lo hiciste con Noé, Padre, así lo haces con nosotros también hoy en día, Señor, para poder hacer las cosas para ti, Señor, que te agraden. Sigue bendiciendo, Señor, síguenos ayudando, síguenos guardando, Señor. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y que disfrutes tu sábado.